Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar del número de triangulación de una cáside vírica. Bien, vamos a verlo en una cáside icosaédrica. Una cáside icosaédrica es una cáside con 20 caras, todas ellas del mismo tamaño, irregulares. Aquí tenemos una cara de un triángulo, una cara de un icosaedro. Pues bien, nos encontramos que vamos a poder calcular el número de triangulación, es decir, el número de subtriángulos o de subunidades que hay dentro de este triángulo con la siguiente fórmula. T es igual a f cuadrado por p. Lo que va a querer decir que el número de triangulación se va a poder calcular cuando f sea 1 y p satisfaga otro valor, o p sea 1 y f cuadrado satisfaga otro valor. Lo vamos a ver. Vamos a ver el caso primero de qué es f y qué es p. F se calcula a través de la fórmula que vemos aquí, que es h cuadrado más hk más k cuadrado, donde h es el número de pentágonos que a través del eje h hay que atravesar para llegar a un lado del triángulo. Por ejemplo, aquí 1 y 2. Bien, tenemos aquí que h vale 2, las coordenadas en el eje h2, como vemos aquí. ¿Y k cuánto vale? Para llegar a un lado del triángulo no tenemos que atravesar nada por el eje k. Directamente vamos por aquí a este lado. K vale 0. En este ejemplo de aquí vemos que para llegar a un lado tenemos que atravesar 3 pentágonos por el eje h y ninguno, igual que este, para llegar a este lado por el eje k. Vamos a ver otro caso en el que es más complejo y se ve que el número de triangulación es 1, 1, porque para llegar a un lado tenemos que atravesar un pentágono por el eje K, y otro por el H. Por eso es 1, 1. Entonces, aplicando los valores de H y K, obtenemos el número de triangulación. El número de triangulación para el de 1, 1 sería, por ejemplo, este de aquí. 1 al cuadrado más 1 por 1 más 1, 3. Aquí vemos que hay 3 subtriángulos, 3 unidades proteicas, y el número de triangulación es 3. Idénticamente podemos hacer para los otros triángulos. Aquí, donde H es 2 y K es 0, como vemos aquí, H2 y K es 0, aplicando la fórmula, como veréis vosotros, da 4 subtriángulos. Idéntico para el otro, que daría 9 subtriángulos. Bien, hemos visto que entonces f cuadrado tiene que valer 1. ¿Y qué es f? F es el número de cortes de las aristas de los subtriángulos, de los triángulos que se producen. Aquí vemos que en este triángulo solo corta la arista del triángulo. T, F es igual a 1.
Y f cuadrado también es igual a 1. Aquí vemos cómo el triángulo es cortado por el subtriángulo y por la arista del triángulo. Luego f es igual a 2, f es igual a 2 y f cuadrado igual a 4. Igualmente podemos hacer con este, donde los valores son f igual a 3 y f cuadrado igual a 9. Vemos que para el subtriángulo, para cuando el triángulo tiene valor de f es igual a 1, que sería este, lo que importa ver es por cuántos pentágonos hay que atravesar para trazar un lado del triángulo. Por el contrario, vemos que si establecemos que P es 1, donde esto puede darse pues cuando en este triángulo de aquí, pues entonces lo que vamos a, aquí vemos H, un pentágono, K ningún pentágono, y la fórmula da P igual a 1. Entonces cuando P es igual a 1, vemos que adquiere significado el valor de f cuadrado calculado aquí. Entonces f cuadrado es aquí 1 porque atraviesa solo una arista. F cuadrado, F1 es 1, F, una arista atraviesa, y al cuadrado solo hay un subtriángulo dentro, 1. Aquí, que si P sigue valiendo 1 porque hemos tomado el triángulo donde P es 1, que es este de aquí, y corta por dos aristas, por esta y por esta, f es 2 y f cuadrado es 4. Para un, como he dicho, para un triángulo como este, de P1, el valor de triangulación es f cuadrado, o sea que serían 4 subtriángulos. Lo mismo con este, donde el número de subtriangulación es 9, porque es 3 aristas que cortan, elevado al cuadrado 9. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir o seguirme más vídeos que tengo de esta de otras materias.